Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Los consejeros electorales empiezan a sentir el calor por esta denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República. Y es que ellos tenían planeado que los diputados, que los morenistas se fueran a las instancias legales, a la Suprema Corte y también al Tribunal Electoral. Sin embargo, lo que no anticipaban era esto: una denuncia ante la oficina de Alejandro Hertz, donde eventualmente también pueden terminar detenidos. De esto vamos a hablar el día de hoy porque la reacción ha sido bastante virulenta, incluso acusando de un pandillerismo legaloide a los legisladores de Morena por impulsar este proceso. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar. El presidente ya dio su opinión al respecto y también vamos a actualizar el tema de las firmas, porque también ya en esto se han roto todas las expectativas con un número impresionante de 10 millones de participantes. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este tema con una pequeña orejita en la columna de Sacapuntas en el Heraldo de México, que resume muy bien la situación que se está viviendo al interior del INE. Dice así: por la ruta correcta. Nos explican que la orden de la Suprema Corte para que el INE continúe con el proceso rumbo a la revocación de mandato cayó de perlas en el Consejo General. Es decir, es algo que ya ellos tenían anticipado, ya esta disputa legal. Porque nos dicen, Morena sigue la ruta adecuada, es decir, la Corte y el Tribunal Electoral, donde se resolverá de fondo el asunto. Pero el tema de la denuncia ante la Fiscalía ya metió ruido. Eso no lo esperaban. No esperaban los consejeros que se llegara hasta este nivel, porque si hay un organismo autónomo en donde ellos no tienen ningún control, es pues justamente la Fiscalía General de la República. Ese es el problema que ahora enfrentan, y esto provocó una reacción el día de ayer por parte de los consejeros, que arrancan una campaña mediática a partir del día de hoy, lunes, y en el entendido de que esta semana se van a centrar en este tema. Lorenzo Córdoba subió el siguiente mensaje: las consejeras y consejeros del INE rechazamos las denuncias penales y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. En democracia las diferencias de criterio no deben ameritar persecución, es lo que dicen, la persecución política, y empiezan a aplicar esta misma fórmula, la misma expresión, lo mismo que dijo Felipe Calderón cuando se inició todo este proceso de la consulta en contra de los expresidentes, la persecución política, lo mismo que ha estado diciendo Ricardo Monreal, aplicando la misma con este señor José Manuel del Río, actualmente detenido, persecución política, y la misma es la que están sacando ahora los consejeros, porque decidieron no respetar la ley electoral, que es esto, la persecución política. Parece que en este país ningún político puede ser sometido a las leyes, porque si no, entonces serían perseguidos políticos. Ese es el argumento. Ya en el boletín lo que señalan los consejeros es lo siguiente: es muy preocupante que el presidente de la Cámara pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía en contra de las consejeras y consejeros y también del secretario ejecutivo. Por eso los consejeras y consejeros rechazan estas denuncias penales y dice: las diferencias de criterio en casos en los que válidamente pueden sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales no deben ameritar la persecución penal, sobre todo cuando quienes la adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión. Bueno, ellos argumentan que no respetar la ley es una atribución legal que tienen. Esto no es cierto, es una completa falsedad. Ellos tienen la atribución legal, sí, de sentarse en un consejo general, sí, de tomar una serie de decisiones, sí, relacionadas y vinculadas al proceso electoral, sí, pero en ningún momento existe una atribución de no respetar la ley. Tan no le existe que tuvieron ellos que recurrir a la Corte y al Tribunal Electoral también para tratar de justificar esta decisión que no está basada en las atribuciones legales que ellos tienen. Aquí no se les está acusando de que le dieron más o le quitaron al partido tal cual o tomaron una decisión en el marco de las leyes electorales.
aquí de los que se les acusa es de no querer respetar la ley electoral, sobre todo sus atribuciones en la organización del proceso de revocación de mandato. Eso es algo muy distinto. No es nada más las atribuciones, es no respetar las atribuciones. Pero bueno, esto es lo que argumentan ellos. Lo que llama la atención, también hay que decirlo, es que este comunicado o este posicionamiento lo firman todos los consejeros electorales. Es decir, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama consiguieron el consenso de todos los consejeros, que no quieren que los acusen en términos penales, se quieren sentir intocables, pues es increíble, pero quieren estar también por encima de la ley y acusan persecución política. Si todo estuviera en orden, no tendrían nada de qué preocuparse. Bueno, sobre este tema el presidente también dio su opinión y habló sobre esta situación. Y bueno, el presidente López Obrador, ya en la conferencia mañanera, pues él expresó que él como ciudadano, y bueno, y esto lo menciona así como ciudadano porque este es un diferendo entre organismos autónomos y otros poderes constitucionales, pues que desde su punto de vista no debería de llegar hasta este punto, hasta el tema penal. Vamos a escuchar lo que mencionó. Pues yo pienso que debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso. Porque lo establece la Constitución. Pues es lo que dice el presidente López Obrador, ¿no? También haciendo es que esta precisión que es muy importante, no nada más estamos hablando de una decisión en el marco de las leyes electorales. Estamos hablando de una decisión en donde decidieron no respetar la ley, no respetar la Constitución. Y aunque él señala que él no está de acuerdo en este proceso penal, bueno, pues también él hace este reconocimiento y sobre todo en el entendido de que los consejeros tienen que corregir esta decisión que está en sí fuera de la ley. Lo que advirtió incluso el presidente es que esta situación, todo este proceso penal puede servirle de excusa a los consejeros para retrasar el proceso de revocación de mandato. Y bueno, pues este también es el escenario que se ha estado presentando, ¿no? Una posibilidad que es la que advierte el presidente, aunque él da su punto de vista como ciudadano, repito, él lo señaló porque, bueno, estamos hablando de que el Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados, es el que inició un proceso legal en un organismo autónomo, que es la Fiscalía General de la República, acusando a otro organismo autónomo, que es el Instituto Nacional Electoral. Ahí la presidencia no tiene nada que ver y por eso también el comentario ciudadano del presidente López Obrador. Quien se fue un poquito más allá y elevando también el nivel de la discusión fue otro de los consejeros y no fue Ciro Murayama, que también inició con una serie de reclamos y asegurando esto, de que hay una persecución política en contra de los consejeros. Sin embargo, fue Uquib Espadas, este por cierto consejero recién nombrado, incluso por la mayoría de Morena, acusó que detrás de todo esto, lo calificó así de esta manera, hay un pandillerismo jurídico. Así dijo, un pandillerismo jurídico de Morena al presentar esta denuncia en contra del INE. Señaló que aunque no todos los consejeros votaron a favor de frenar el proceso de revocación de mandato, como lo sabemos, no fue unánime, pues está unánimemente ahí sí de acuerdo en que lo que no procede
es actuar por la vía penal. Es decir que, pues sí hay un consenso entre los consejeros que no quieren que los toquen ni con el pétalo de una rosa. Pero estas son las consecuencias legales de no respetar la ley. Y esto no lo va a definir ni los consejeros ni la Cámara de Diputados. Lo va a definir también la Fiscalía General de la República, en el entendido también que se tienen que esperar los fallos y las decisiones de la Corte y del Tribunal Electoral. Y ese es el problema que ellos tienen, que si no sale ahora sí plenamente a su favor, la Fiscalía puede tomar cualquier decisión que se tome, que se decida ya en estos dictámenes, y continuar con el proceso penal y meterse realmente en un verdadero problema, y repito, en el que ellos decidieron irse porque ellos decidieron no respetar la Constitución. Bueno, en otro tema y también en este asunto de la revocación de mandato está el tema de las firmas, porque la verdad es que se avanzó de manera muy importante. El 25 de diciembre pues se cumplió ya el plazo para entregar las firmas, y justamente el último día se entregaron otras 3 millones de firmas adicionales para alcanzar cuando menos un total de 9.9 millones perdón, en estas entregas. Aquí algunas imágenes, y por ejemplo aquí también es interesante la manta que llevaron justamente para entregar estas casi 900 cajas que se entregaron el 25 de diciembre. Más de 9.9 millones de firmas con un presupuesto de 0 pesos, porque fue un presupuesto pues ciudadano, mientras que el PAN tuvo 8.9 millones de votos, menos votos que la cantidad de firmas obtenidas, y tuvieron ellos un presupuesto de 1.240 millones de pesos. Así también haciendo referencia a esto que se tiene que revisar, el presupuesto de los partidos políticos. Además de esto, pues viene ya pues la revisión de las firmas. Lo que empiezan ya son algunos de los periodicazos señalando que apenas el 13% de las firmas habrían sido validadas por la famosa aplicación del INE, y empiezan a decir, es que si no hubiera habido formatos impresos y si se hubiera respetado lo que dijo Lorenzo, de que nada más con la aplicación, entonces no se habrían conseguido las firmas, y empiezan a sacar toda una serie de historias, una manera también tratando de desprestigiar este esfuerzo ciudadano de alcanzar prácticamente 10 millones de firmas, y sobre todo porque viene la revisión de las firmas, en el entendido de que varias pues se pueden caer, que eso es también lo que ha sucedido con la revisión inicial. Sobre este tema, la presidenta de la organización, Gabriela Jiménez, señaló que hasta el momento el INE no les ha reportado cuáles han sido los errores que supuestamente se han encontrado en las firmas, ¿no? Señalando que de estas 9.9 millones de firmas, pues la gran mayoría, casi 9 millones, fueron entregadas por la organización que ella encabeza, que se llama Que Siga la Democracia, y sin embargo, bueno, ellos señalan que pues la mayoría de las firmas están bien. De las 8.9 millones de firmas que entregó la organización, estas 8.9, dijo, están sin errores, puesto que antes de entregarlas hicieron una revisión previa para que las credenciales del INE coincidan con la firma del formato impreso. Es decir, que se trabajó también para reducir la cantidad de errores, y en teoría, aunque no debe de haber ninguno, si es que se llegan a encontrar, deben ser errores mínimos, con lo cual también se estaría alcanzando este umbral de los 10 millones, muy cerca de los 10 millones de firmas, que también es muy importante para este proceso de revocación de mandato, tomando en cuenta que el requisito mínimo eran 2.7 millones. Estamos ya hablando de 10 millones de firmas, lo cual revela también el gran interés de los ciudadanos de participar en este proceso de consulta, que pues el INE todavía no se decide muy bien a organizarlo como lo establece la ley. Sobre este tema también habló el presidente y agradeció también el interés ciudadano por estas 10 millones de firmas. Vamos a escuchar lo que mencionó. Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas. 10 millones de firmas. Se sobrepasó
que exige la ley. Ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas, separarlas, desecharlas, pero muchísimas. ¿Eso qué significa? Pues que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta siempre. Esto lo deben de saber los jóvenes. A la gente siempre hay que preguntarle, y para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Pues es parte de lo que comenta el presidente Obrador sobre estas 10 millones de firmas, que es una cifra también muy importante para el arranque de este proceso, con lo cual también básicamente podemos dar de descontado, podemos descontar de que se va a alcanzar este objetivo mínimo, que se va a tener que organizar la revocación de mandato, que el INE va a tener que hacer maravillas también para sacar este dinero que dicen que no tienen, porque así también lo establece la ley electoral, donde se tienen que instalar más de 161,000 casillas, que es justamente todo el origen de este conflicto y también la decisión, este origen de la decisión del INE de no organizar esta revocación. Ahora, todo esto recae ya en la Suprema Corte y en el Tribunal Electoral. Mientras, como sabemos, se reportó la semana pasada, el proceso tiene que continuar. No importa lo que tarden ellos en decidir, tienen que seguir con el proceso de revocación de mandato hasta que, bueno, se tome una decisión. Ya sea antes, ya sea durante o ya sea después incluso del día de la votación de esta consulta ciudadana. No hay límite, no hay plazo, esto lo definirá la Corte y el INE lo que está peleando, pero bueno, ya no le queda de otra más que cumplir con su encomienda constitucional y enfrentar las consecuencias de haber decidido o insistido en no querer respetar la ley, que ese es parte del proceso penal que está en la Fiscalía General de la República y pues a lo que tenemos también que esperar, la decisión y lo que se decida por parte de la oficina de Alejandro Hertz. Pero sí los trae asustados, no se esperaban esta jugada y por eso la reacción de los consejeros electorales. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión del Chapucero Today. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos más adelante con mucha más información.